Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano, y cada domingo tengo otro sermón en inglés y español, siempre predicando la palabra de Dios. Hoy tengo un mensaje preparado que para mí es muy importante, espero que sea una bendición y una cosa de edificación a vosotros que miráis a este video. La cosa que quiero decir es la diferencia entre la posesión de nosotros que somos salvos y el estado de nosotros que estamos salvos. Es una cosa importante. Aquí tengo un libro, ¿verdad?, que mostré cuando prediqué en inglés. Un libro en inglés. No sé si hablas inglés, pero si puedes leer en inglés, te recomiendo este libro, porque habla de muchas cosas de la Biblia. El autor, Clarence Larkin, también escribió otro libro, cómo dividir bien o cómo trazar bien la palabra de Dios. Y él tiene aquí en su libro de este tema, Standing and State, la diferencia entre su posición o tu posición en Cristo y tu estado. Y es una enseñanza que muchos predicadores han predicado. Y es una enseñanza muy importante porque muestra la diferencia entre la carne y el espíritu. Cómo Dios nos mira y cómo miramos a nosotros. Y esta enseñanza, si tú puedes aprender bien, no puede ser confundido como algunos entre el cristianismo. Hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos y no son cristianos, porque ellos no entienden lo que es un cristiano. Por esto, la cosa primera que quiero hacer es poner aquí cómo ser salvo. Usualmente, cuando predico un sermón o un mensaje, me gusta poner al fin el evangelio de salvación. Pero mi deseo hoy es poner el evangelio primero. Porque este mensaje tú debes entender y puedes entender si miramos primeramente cómo uno es salvo. Porque vamos a hablar de qué pasa cuando uno recibe al Señor. ¿Cuál es su posición con Cristo cuando uno recibe al Señor? El Evangelio de Salvación se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y le digo esto porque hoy muchos entre el cristianismo están tan confundidos que ni entienden lo que es la salvación. Erróneamente enseñan muchos que la salvación es por medio de obras. Y ellos enseñan si uno hace buenas obras, Dios le acepta y le lleva al cielo. Y si hacen malas obras, Dios lo va a poner en el infierno. Pero ¿esta es la verdad? Pues claro que no. Porque según la palabra de Dios, la salvación no es por obras, es por fe. No somos salvos por obras. Somos salvos por fe. Esto es que tienen que entender. Porque si entendimos esto, podemos ser salvos y también entender nuestra posición con Cristo. Entonces, comenzando con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. Pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. La Biblia en inglés, la King James dice, wherein ye stand, en lo cual paramos. Debemos estar parados en el Evangelio, confiando en el Evangelio. Dice que el Evangelio es, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Fíjense que el Evangelio todo es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Para qué hizo el Señor esto? Por nuestros pecados. ¿Ve la diferencia entre esto y lo que enseñan algunos hoy en día que supuestamente son cristianos? Muchos en el día de hoy dicen, sí, Cristo lo hizo, pero ¿qué importa?
La salvación depende de lo que hago yo. Y si yo hago buenas obras, si voy a la misa, si voy a confirmación, si voy a confesión, bueno, Dios me va a dar salvación por medio de mis obras. Mentira. Todo es por la obra de Cristo. Somos salvos por lo que Él hizo, no por lo que hagamos nosotros. Cristo hizo todo por nuestros pecados. Entonces la salvación viene por medio de la obra de Cristo. Y cuando estamos salvos por fe en el Evangelio, salvación por fe, entonces así recibimos el don de salvación. Qué triste que hay muchos que no entienden eso. Qué triste que hay cristianos que piensan, no, yo tengo que hacer algo para ganar el favor de Dios. Tengo que hacer algo para ganar la salvación. Cuando según la palabra de Dios, Dios da la salvación por fe. Porque ya está hecho todo. No tenemos que hacer nada. Ya hizo todo Cristo. Solo pide el Señor que recibimos por fe la salvación que Él ofrece. Porque Él pagó por nuestros pecados. ¿Ve la diferencia? Muchos entre el cristianismo están perdidos pensando que por obras pueden ser salvos. Pero cristianos verdaderos son aquellos que entienden que no puedo ser salvo por lo que hago yo. Soy salvo solamente por confiar en lo que Cristo ha hecho por mí, el Evangelio. También vamos a Efesios 1:13. Me gustaría leer también primero Efesios 1:13, en lo cual leímos, en el cual esperasteis. La Biblia en inglés dice confiasteis. Confiar es por fe. También vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el momento que recibimos a Cristo por fe, en este mismo instante, confiando en el evangelio, confiando en su expiación de sangre, en este mismo instante estamos sellados con el Espíritu Santo. Miren, uno que está haciendo buenas obras vive así. Que Dios me acepta. Y al momento que muero, que voy al cielo, quizás. ¿Y dónde va? Directamente al infierno, confiando en sí mismo y en sus obras. Porque no ha confiado en la obra de Cristo. Y no tiene el Espíritu Santo. Porque no podemos recibir el Espíritu Santo por nuestras obras. Pero según la palabra de Dios, Efesios 1:13 nos dice, lo escribí en inglés, perdón, Efesios, Efesios 1:13 nos enseña que podemos ser sellados con el Espíritu Santo al momento que recibimos el Evangelio por fe. Es decir, que Cristo me regaló su Espíritu y me selló con el Espíritu Santo al momento, al instante que le recibí. Hoy lo que quiero hacer es mostrar la diferencia entre su posición en Cristo y su estado. Y según la palabra de Dios, la primera cosa que me gustaría decir es que en Cristo Jesús, cuando aceptamos a Él, estamos sellados con el Espíritu Santo. Ve cómo viene el Espíritu Santo. Otra vez lo leo. Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creísteis, al momento que crees en el evangelio, confiando en la obra terminada de Cristo, por fe confían en Él y lo que Él hizo para salvar, recibimos el Espíritu Santo. Y nuestra posición entonces en los ojos de Dios es sellados con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo entra en el cristiano. ¿Y sabes qué pasa? Según la palabra de Dios, cuando entra el Espíritu Santo, se hace una nueva criatura del creyente.
Gálatas 6:15. Mire lo que dice aquí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la circuncisión, sino una nueva criatura. En Cristo, al momento que recibimos a Él como Salvador por confiar en el Evangelio, estamos sellados y hechos una nueva criatura. Ya no ando igual como antes, ahora nueva criatura soy. Mira, 2 de Corintios 5:17, es algo muy importante. ¿Quién me hizo una nueva criatura? Dios. Ve que no puedo yo pedir que entre el Espíritu Santo a sellarme por mis obras. Que no puedo cambiarme una nueva criatura. Es Dios que hace todo al momento que recibo a Él por fe en el Evangelio. Entonces mis obras no hacen nada. Son obras de un pecador. Y Cristo murió por mí. Y tengo que confiar en Él si quiero ser salvo. Pero mire lo que dice en 2 de Corintios 5:17. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo? Por Cristo. Cristo es el que me hace una nueva criatura. Cristo es el que mete su Espíritu Santo adentro de mí. No por mis obras, sino por fe en la obra que Él hizo por mí. ¿Ve la diferencia? Entonces todos aquellos que dicen que pueden ser salvos por obras son mentirosos. Porque a confiar en sus propias obras es rechazar la obra de Cristo. Solo por confiar en la obra de Cristo es como recibimos el Espíritu Santo. Entonces hay muchos que dicen que son cristianos y no son, porque confían en sí mismos en vez del Evangelio de Jesucristo. Son perdidos. Qué triste, pero es la verdad. Ahora, cuando recibimos el Espíritu Santo, al momento que confiamos en Cristo, en el Evangelio, es el momento en que Dios nos hace una nueva criatura. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que Dios hace una nueva criatura? Vamos a Colosenses capítulo 2. Quiero mostrarte algo interesante y importante. Cuando estuve en el instituto bíblico, fíjese, había mi pastor, el predicador del instituto que acabó de morir lastimosamente. Él era un gran predicador y predicó mucho de la Biblia. Y una vez recuerdo que él contó una historia de un predicador famoso maldiciendo a mi hermano, a mi pastor. Diciendo, él es un pastor que siempre predica de la circuncisión espiritual. Y nadie sabe lo que es, dijo aquel famoso predicador. Bueno, mi pastor leyó esta carta y dijo, wow, él ni sabe lo que es la circuncisión espiritual. Pero ahí está en la Biblia. Y es una cosa muy triste. Hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, pero muy ignorantes son. No estudian la palabra de Dios. Y muchos ni entienden la diferencia entre nuestra posición en Cristo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y el estado del cristiano. Por esto yo quiero hacer muy claro la diferencia hoy para que tú puedas entender. ¿Cómo es que Dios nos hace una nueva criatura? Colosenses 2:10. Bueno, versículo 10 dice, y en Él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad. Hablando de Jesucristo, estamos completos en Cristo. Gracias a Dios. 11. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos. Oigan muy bien, aquí bajo la ley en el Antiguo Testamento había una circuncisión sí hecha de manos, lo cual era agarrar y cortar todo de manos hicieron, de carne hicieron. Pero lo que estamos leyendo aquí es una circuncisión no de manos, es una circuncisión espiritual. Y qué importante es, mire lo que dice en versículo 11. No hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis
con Él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. Versículo 12 dice que es una operación, como los doctores hacen una operación. Hay una operación que pasa aquí, que es 11, el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Ahora, según la palabra de Dios, cada hombre tiene tres partes. Tienes el cuerpo, tiene el alma y tiene el espíritu. Cada hombre que está nacido en este mundo está nacido con un espíritu muerto. Está muerto el espíritu. Por esto es 2 de 3. ¿Y sabes qué es 2 de 3? En números fraccionales se llaman, ¿verdad? .666. Qué raro. ¿Por qué? En Revelación capítulo 13 dice, aquí es el número del hombre. También es el número del anticristo, de la bestia. Y el número es 666. Entonces 666 todos dicen, ¡ay, qué guácala, qué asco! 666, de la bestia, de Satanás es 666. Pero la Biblia dice, no, también es el número de los hombres. ¿Por qué? Porque 2 de 3 es .666. Y cada persona, cada hombre nacido en el mundo está nacido con un espíritu muerto. Entonces no es completo, es 2 de 3. 2 partes tiene de 3. El espíritu que tiene es mal, es muerto. No hay nada adentro. Y lo que necesita es el Espíritu Santo entrar. Cuando uno recibe a Cristo, entra el Espíritu Santo. ¿Y cómo es? Somos completos en Cristo, como dice la palabra de Dios. Y lo que la Biblia enseña es que Dios corta el alma, lo que está dentro, de el cuerpo. Con una operación no hecho de manos. Es como si fuera él espiritualmente con una nave o algo. Nave es un barco, perdón. Navaja, como una navaja. Dios va cortando el cuerpo, lo que esto es, del alma. El alma es lo que está adentro. Y la Biblia dice que entra el Espíritu Santo y que están sellados con el Espíritu Santo. ¿Ve? Y esto es la nueva criatura de lo cual habla la palabra de Dios. Antes era alma y cuerpo. Y cada vez que pecó en el cuerpo, se pegó en el alma. Y si uno muere sin Cristo, el alma va al infierno para pagar por los pecados. Pero cuando uno recibe por fe el Evangelio, confía en el Evangelio, Dios hace la operación de la circuncisión hecho sin manos, mete el Espíritu Santo adentro, y esto es una nueva criatura. Y esta criatura nunca irá al infierno. ¿Cómo puede ir el Espíritu Santo al infierno? No puede. Entonces el cuerpo sí puede pecar, pero el alma no. La nueva criatura no puede pecar. Y lo que miramos son 2 naturalezas. Tiene ahora una naturaleza divina de Dios que vive adentro. Pero también tiene la naturaleza antigua del cuerpo de pecado. Entonces, ¿puede pecar un cristiano? Tengo un mensaje ahí en YouTube y tú puedes ver, ¿verdad? El mensaje es esto. ¿Puede pecar un cristiano? Pregunto, ¿puedo predicar un cristiano? Y la contestación o la respuesta que doy es sí y no. ¿Cómo puede ser sí y no? ¿Puede pecar un cristiano? Sí, el cuerpo sí puede pecar, porque todavía vivimos en un cuerpo de pecado. Entonces sí puede pecar un cristiano. ¿Pero puede pecar un cristiano? No. ¿Sabes por qué? Porque la nueva criatura adentro es una nueva criatura. Y esto no puede pecar. Entonces, sí puede pecar un cristiano porque en su cuerpo, el cuerpo hace pecado. Pero la criatura nueva adentro no se puede pecar. Esto se encuentra en 1 de Juan. Y vamos a ver algunos versículos de esto. Entonces, la cosa que necesitamos entender es que en Cristo somos una nueva criatura, sellados. Y nuestra posición en los ojos de Dios es no más un pecador, ya es una nueva criatura con el Espíritu Santo adentro,
que es sin pecado. La Biblia nos enseña, quizás puedo poner aquí el rojo, ¿verdad? Que cuando uno recibe a Cristo, su alma está lavado en la sangre de Cristo. Estamos lavados en la sangre de Cristo. La nueva criatura adentro ya no puede pecar porque ya es sin pecado. Pero sí puede pecar un cristiano si anda en la carne porque es la carne que peca. ¿Me entiendes? Es una cosa que debemos entender. El estado de un cristiano es diariamente, él puede andar en pecado. Pero en los ojos de Dios, él es una nueva criatura sin pecado. Entonces lo que tenemos es el estado del cristiano, todo habla de su cuerpo. Pero la posición está hablando de su alma y el Espíritu de Dios que está adentro. Esto tiene que hablar con la carne. En su carne, ¿cómo andas como un cristiano? ¿Andas bien o andas mal? ¿Andas viviendo santo o andas viviendo pecaminoso como un cristiano? Esto sí se puede cambiar. Pero la posición de la nueva criatura es siempre en los ojos de Dios, sellados con el Espíritu Santo y aún más, completamente perdonados de los pecados. Un cristiano no puede ir al infierno, porque en los ojos de Dios es perdonado completamente. Vamos a ver, Efesios 1:7. Y hay gente que no entiende eso. Y por no entender la diferencia entre la posición y el estado, hay algunos que dicen, no, tú tienes que hacer buenas obras porque si no, vas al infierno. ¡Mentira! ¿Cómo puede ir el Espíritu Santo, que está sellado adentro, al infierno? Es imposible. Entonces esta criatura es una posesión de Dios. Como hemos leído en otros versículos, en otros mensajes, la Biblia dice que Dios compró a mi alma con su sangre preciosa. Es su posesión, la posesión adquirida, dice en español. Entonces Él tomó posesión de mi alma al momento que yo recibí a Cristo. Y cuando Él tomó posesión, Él se mudó a vivir adentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora adentro de mí. Soy nueva criatura y mi alma está perdonado. Esta es la nueva criatura. Mi alma con el Espíritu de Dios adentro. ¿Cómo puede entonces ir el Espíritu Santo al infierno? Es imposible ahora que va esto al infierno. Pero en mi cuerpo, mi estado es que sí puedo andar bien o puedo andar mal. Si hago mal, Dios me va a castigar. Si ando bien, me va a bendecir. ¿Me entiendes? Es interesante e importante entender. Pero ¿qué dice Efesios 1:7? En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según la riqueza de su gracia. El perdón de los pecados, dice en inglés. Completamente somos perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Olvidé leer Colosenses 2:13. Otra vez vamos ahí, porque es algo interesante. Colosenses 2:13. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Perdonados todos los pecados. Oigan muy bien, pasados, presentes, futuros. Todos mis pecados son borrados. Y la posición que tengo en los ojos de Dios es uno sin pecado. Completamente perdonado de todo. Cuando mira a mí, Dios, Él no mira a mi carne, Él mira a mi alma y mira que mi alma es sin pecado. Perdonado y lavado en la sangre de Cristo. Pero vivo en un mundo en que todos miran a mi carne. Entonces en el mundo están mirando a lo que hago yo en la carne. Mientras que Dios cuando me mira, mira a mi alma y dice, pues de esto no cambia, ya perdonado de todos los pecados. Esto sí puedo cambiar. En algunos días ando bien,
Otros días, quizás ando mal. Pero esto es mi cuerpo. Hay una diferencia entre el cuerpo y la nueva criatura. El cuerpo puede pecar y puede vivir santo. Esto ya es santo, ya es perdonado, ya es una nueva criatura, ya es sellado. Esto no se cambia. Muchos cristianos no entienden eso. ¿Sabes por qué? Porque son dundos, sonsos, tontos, ¿verdad? Bolos, bobos, como dicen en Honduras, bobos. Son gente que no entiende lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, si dicen una cosa así, si tú andas mal, tú vas a ir al infierno, muestran que no entienden que enseña la palabra de Dios. Son gente perdidos porque no entienden el Evangelio. Según el Evangelio, no depende en sus obras la salvación. Depende en lo que tú has hecho con la obra de Cristo. Confías en Cristo, ya tienes vida eterna. Si no, estás perdido rumbo al infierno. Así es que enseña la palabra de Dios. Otra cosa que quiero decir, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, su posición en los ojos de Dios es un hijo de Dios. Están nacidos de nuevo. Es muy importante que entendamos esto. Vamos a Juan 1:12. Su posición en los ojos de Dios como un cristiano es uno sin pecado, que es un hijo de Dios. ¿Puede ir un hijo de Dios al infierno? Claro que no. Pero he conocido pentecostés, he conocido los carismáticos, que dicen, no, tú puedes aceptar al Señor y perder la salvación y ir al infierno. ¿Cómo? Según lo que vamos a estudiar hoy, no, la posesión es firme en Cristo cuando uno recibe a Cristo. Y no puede pecar esto. Todavía vive en un cuerpo que sí puede pecar, pero los pecados no ponen al infierno a uno, porque esto es diferente que la nueva criatura. A ver si me puedes entender. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Cuando uno confía en el Evangelio, confiando en Cristo, es una nueva criatura. Y está nacido de nuevo. Y es un ¿qué? Un hijo de Dios. Él es mi Padre. Esto no puede cambiar. Antes de ser salvo anduve en las asambleas de Dios. Me gusta decir los asambleas de perros. Porque no son de Dios. Enseñan cosas que no son de la palabra de Dios. Porque ellos dicen, tú puedes recibir el Espíritu Santo y perderlo. Y recibirlo y perderlo. Y tú puedes ser salvo y perderlo. Y recibirlo y perderlo. ¿Cómo? Ellos no entienden y no leen la Biblia que es sellado. Sellado significa que el Espíritu Santo entra y cierra la puerta y pone con candado y nunca puede salir. Sellado es sellado, no se sale. Pero los pentecostés dicen, no, tú puedes tener el Espíritu Santo y Él puede salir. Mentira. La posición mía en los ojos de Dios es una nueva criatura completamente perdonado y un hijo nacido de Dios. Así enseña aquí. Primero de Juan 3:2. Muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque veremos como Él es. Dice, somos hijos de Dios. Si yo soy un hijo de Dios, no se cambia esto. No puedo perder la salvación. Estoy nacido de Dios. Soy un hijo de Dios. ¿Qué tal si tengo un hijo? No tengo un hijo, solo 2 hijas. Pero ¿qué pasa si tengo un hijo? Y tengo nacido un hijo y el hijo crece de la edad de 25. Él dice, te odio papi, no quiero nada más de ti. Y él va a mudarse del otro lado del mundo para vivir en China, ¿verdad? Y cambia su nombre a Ping Pong Wow o algo, ¿verdad? ¿Quién es el padre de este hijo? Yo, todavía. No importa lo que él hace, él no puede perder su padre. Su padre es su padre. Esto no se cambia. Siempre es su padre, su padre. Si yo estoy nacido de Dios,
¿Cómo puedo perder la salvación? Mi padre siempre es mi padre, siempre soy su hijo. ¿Puede un hijo de Dios ir al infierno? En ninguna manera. Porque tiene el Espíritu Santo adentro. ¿Puede ir el Espíritu Santo al infierno? En ninguna manera. Si tienes tiempo, vaya a YouTube y buscar mi video de la seguridad eterna. Es muy importante que tienes la verdad. Y la verdad es cuando uno es salvo, siempre es salvo. Nadie puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque cuando son salvos, son hijos de Dios. Son nuevas criaturas. Esto siempre es salvo y no puede pecar. De este lado, el cuerpo puede pecar. Y si peca el cuerpo, hay que pagar en el cuerpo por los pecados que hacen. ¿Cómo es la palabra? Segas lo que siembras. Segarás lo que sembrares, ¿verdad? Esta es una ley. Si yo ando con mujeres viviendo en pecado, recibiré yo enfermedades sexuales. Quizás moriré yo del SIDA. Lo que hago en la carne, pago en la carne. Pero mi alma, cuando confío en Cristo, es seguro en Cristo. Y no puedo perder la salvación, porque Dios me dio todo esto. Perdón y un nacimiento nuevo. Es algo que tú tienes que recibir. Tú tienes que entender. Otra cosa es esto, cuando recibo a Cristo como mi Salvador. ¿Sabes qué? Estoy justificado. Justificado es una palabra que se usa en los cortes. Es una palabra legal, podemos decir. Un hombre justificado, según la ley, es uno que no solamente es perdonado, pero según la ley es como él nunca lo hizo tal cosa. Es como decir que él no es culpable de la acusación, pero no pasó ni existía la acusación. Justificación es perdonado de todo y como nunca existía tal crimen o tal pecado. Esta es la justificación. ¿Y qué dice la Biblia en Actos 13:38? Hablando el apóstol Pablo, dice: seas pues notorio, varones hermanos, que por Jesús os es predicada remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que creyere. Estamos justificados por Cristo. Es decir, que en los ojos de Dios nunca pecábamos, según la palabra de Dios. Que una cosa, ¿verdad? Hay muchos que dicen, no es la verdad. No, es la verdad porque la Biblia dice. Pero algunos que dicen que son cristianos y no son, piensan que la salvación depende en las obras. Y que de ellos pueden y deben hacer algo para ser salvos. Pero según la palabra de Dios, no. Cristo hizo todo. Y estamos justificados por la obra que Él hizo. Si recibimos por fe. Y si recibimos en los ojos de Dios, nuestra posición en los ojos de Dios es justificado. Dios nos mira a nosotros sin pecado como miró a su Hijo sin pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Es decir, que Dios puso nuestros pecados en Cristo. Y Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Y si recibimos a Cristo, no solamente recibimos a Él como nuestro Salvador y recibimos el Espíritu Santo, pero también recibimos su justicia. Cristo nunca pecó. Si recibimos su justicia, ¿sabe qué dice esto? Según esto, Dios mira a nosotros justos, justificados. La palabra justo viene de justificado. Justo, sin pecado. Justificados por el Señor Jesucristo. Romanos 3:20, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Versículo 24, olvidé decir, dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a 5:1. Mire, justificación significa justo, sin pecado. Mi posición en los ojos de Dios es justificado. Como yo
fuera nunca un pecador en sus ojos, por yo recibiendo a Cristo por fe. ¡Qué bendición! Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 o 9. 9. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mi perdón no viene por medio de mis obras, por medio de andar bien o mal. Mi perdón solo viene por medio de Cristo, porque Él es quien me lavó de mis pecados en su sangre. No pude perdonar a mí mismo, no pude justificar a mí mismo en los ojos de Dios. Tuve que confiar en Cristo, quien me justificó y me lavó de mis pecados. Entonces mi posición en los ojos de Dios es una nueva criatura, perdonado de todos los pecados, nacidos como un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo mora adentro porque estoy sellado con el Espíritu Santo. Y en los ojos de Dios, justos, como si fuera nunca yo un pecador, como si nunca hubiera pecado yo. ¿Me entiendes esto? Espero que sí. Otros, 1 Corintios 6:11, me gusta esto. Muchas cosas que me gustaría decir, pero es importante que entiendes. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados en el nombre de Jesucristo. Erais algunos, ¿erais qué? 10, ladrones, ávaros, borrachos. 9, fornicarios, adulterios, sodomitas. Antes así, pero ahora no. Perdonado. Justificado. Tengo la justificación según Romanos 4:25. Mire lo que dice. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado por nuestra justificación. La salvación no viene por medio de lo que hago o he hecho o puedo hacer en el futuro. La justificación viene por medio de Él, quien pagó por mis pecados, por nuestros pecados. 5:16 de Romanos dice: ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio, la verdad, fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. La Biblia dice que la salvación es un don de Dios. Es un don de Dios. No puede ser de obras, porque si es de mis obras, no es un don. El don de algo, un don es algo que dice, mire, tenga, gratis. El don de Dios, que es gratis, lo voy a poner. Gratuitamente Dios ofrece la salvación. Tú tienes que recibir el don. Pero si estás pensando, no, tengo que trabajar para ganarlo, estás equivocado. Entonces es un salario, no es un galardón. Es un don, un regalo, la salvación. Gratis que Dios ofrece. Y si uno recibe a Cristo, entonces su posición es firme en Cristo con todo esto. También vamos al libro de Actos o Hechos 26. También hay una herencia. 26:18. Una herencia podemos tener. Y somos herederos en Cristo. Como Cristo tiene su herencia, nosotros tenemos también. Porque estamos en Él y Él en nosotros. Actos o Hechos 26:18. Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados. Aquí, yo recibí perdón de todos mis pecados en Cristo. Y dice, y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Está hablando del Señor Jesucristo. Entonces, somos herederos. Vamos entonces al 1 de Pedro 1. ¿Por qué predico este mensaje? Porque estoy bien cansado y triste ver que hay muchos que dicen que son cristianos que no entienden la salvación, que no entienden su posición en Cristo. Si eres salvo por fe en el Evangelio, tú tienes la seguridad de salvación.
No se cambia su salvación. Es firme en Cristo. Nuestra posición en Cristo es completamente perdonado de todos los pecados. Un cristiano nunca puede ir al infierno. Jamás, nunca puede ir al infierno. Dice aquí, 1 de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, según su gran misericordia, nos ha reengendrado en esperanza viva. Bueno, nos dio el nacimiento nuevo. Y dice, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, no contaminada, y no se marchita, reservada en el cielo para vosotros. Tengo yo una herencia. Soy heredero en Cristo. Y mire lo que dice el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios por fe, para la salvación que está aparejada para ser revelado en el postrero tiempo. Oiga lo que dice. Guardados por el poder de Dios por fe. Algunos que dicen que son cristianos y no son, los carismáticos, los pentecostés, dicen que tú tienes que aceptar a Cristo y andar bien, porque si pecas, pierdas su salvación. Tú tienes que guardar o preservar su propia salvación. Mentira. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sois guardados por el poder de Dios por fe. Dios tiene el poder. Y Dios es el que me preserve, el que me guarda, el que me da la salvación y me tiene guardado en Él. Hablando Jesús, dice que nadie puede quitar de su mano lo que es de Él. Y yo estoy en su mano. Tengo la seguridad de salvación. Colosenses, quiero mostrarte la doctrina sana porque hay muchos falsos predicadores. La mayoría son los pentecostés que no entienden la diferencia entre la posesión y el estado de los cristianos. Por esto enseñen ellos que tú puedes perder la salvación, pero es una mentira. Nadie puede perder la salvación que Dios ofrece, porque esta salvación es vida por toda la eternidad, vida eterna. Esto vamos a ver, Colosenses 3:23, mire, hablando de la herencia. Y todo lo que hiciereis, hacerlo de corazón como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis el galardón de la herencia, porque el Señor Cristo servís. Una herencia que podemos recibir como cristianos. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Yo, mi posesión, Dios me mira como una nueva criatura, completamente perdonado, porque soy un hijo de Dios justificado y un heredero en Cristo. Todo lo que es Cristo yo también soy, porque estoy en Cristo y Él en mí. Cristo murió por mis pecados y me salvó, me lavó de mis pecados. Y cuando Dios mira a mí como un Cristo chiquito, ¿verdad? Porque todo lo que tiene Cristo tengo yo en Cristo por medio de la salvación. Tengo también yo vida eterna. Vamos a Juan 5:24. Oiga muy bien. Vamos a ver si es la verdad lo que enseñan los malos carismáticos o no. Quienes dicen, bueno, la doctrina es que si tú recibes a Cristo y pecas, pierdas su salvación. Ah, de veras. Vamos a ver. Porque la Biblia dice que tenemos vida eterna al momento que recibimos a Cristo. Entonces, si podemos recibir vida eterna y perderlo, entonces no era vida eterna, era una mentira. Porque vida eterna significa vida por toda la eternidad. Y si yo puedo ganarlo y después perderlo, entonces era una pura mentira, porque no era vida por toda la eternidad, era vida temporal. ¿Por qué mienten ellos entonces? Juan 5:24, Jesucristo, que no puede mentir, que nunca mintió, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, dice tiene presente vida eterna. Y no vendrá a condenación, al infierno, mas ha pasado de muerte a vida. Yo he pasado de la muerte a la vida. Y tengo, no tendré, tengo ahora mismo la vida eterna. Y nunca iré yo a la condenación.
Juan 3:36, wow. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Me enojo mucho porque yo anduve en esta religión falsa, en la asamblea de Dios. Me mintieron, tú debes hacer buenas obras o tú puedes perder la salvación. Nunca me explicaron mi posición en Cristo según la palabra de Dios. Que nunca puedo ir yo al infierno, porque si voy al infierno, el Espíritu Santo va al infierno. ¿Cómo puede ir un hijo de Dios al infierno? No puede. Jesucristo habla la verdad y ellos son mentirosos. Mire lo que dice Juan 28. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Y dice, y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, mejor que escucho yo al Señor Jesucristo que aquellos malvados predicadores de las asambleas de perros. No quiero nada de las asambleas de Dios, quienes dicen que uno puede perder la salvación, cuando la Biblia dice que no. Cuando soy salvo, cuando tengo Cristo, no puedo perder la salvación. Actos o Hechos 13:46. Mire lo que dice entonces Pablo y Barnabé, tomando de nuevo coraje, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas pues que las desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, hablando a los judíos. He aquí nos volvemos a los gentiles. Versículo 48. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra de Dios. Y tantos que creyeron fueron ordenados para vida eterna. Ellos fueron salvos por toda la eternidad. No pudieron perder la salvación. Muchos. 1 Timoteo 1:16. Romanos 6:23. 1 Juan 5:11 y 13 y 20. No tengo tiempo de leer todo eso, pero hay mucho que pudiera leer yo. Porque yo solo creo en lo que Dios dice, lo que Pablo me enseña. No quiero seguir a los hombres. Y para entender bien qué enseña la palabra de Dios, debo entender la diferencia entre cómo Dios me mira, mi posición en Cristo. Esto es como me mira Dios. Esto es firme. Mi alma está salvo. Pero otra cosa que voy a enseñar en el futuro, en un momento, es, pero vivo en un cuerpo de pecado que sí puede pecar. Pero mire, esto es que es salvo. Lo que estoy esperando es esto. Según la palabra de Dios, al fin de este tiempo que se llama la iglesia en que vivimos, viene el rapto. Y según la palabra de Dios, el arrebatamiento también se llama. Esto es cuando tengo la salvación de mi cuerpo, el día de redención. Entonces mi alma está salvo en mi espíritu, pero falta mi cuerpo. Entonces tengo dos naturalezas y vivo en una naturaleza de carne que es pecaminoso. Y sí puedo pecar como un cristiano, pero no voy a perder mi salvación si peco. Es imposible. Pero puedo perder mi comunión con Dios. Puedo perder bendiciones. Puedo perder mis galardones en el cielo. Las cosas que hago en este cuerpo para el Señor me da galardón. Si vivo en la carne, pierdo mis galardones. Ve que no puedo perder la salvación. ¿Debo pecar? No, pero sí puedo. Pero si peco, no voy al infierno porque esto está firme en Cristo. Esta es mi posición. Mi estado es otra cosa. Ahora, la otra cosa que quise decir es que estoy en Cristo. Y Cristo está, o es en mí. Le digo está, puede cambiar. Mejor decir que es en mí. Porque no puede salir. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Cuando yo recibí a Cristo confiando en el Evangelio, fui salvado con el Espíritu Santo. Pero no solamente esto, ahora estoy en Cristo. Estoy en su cuerpo. ¿Y sabes qué? Ya no puedo ir, mi nueva criatura, al infierno.
Porque si yo muero y voy al infierno, mi alma, Cristo va al infierno también. ¿Puede ir Cristo Jesús al infierno? Claro que no. ¿Cómo mienten los pentecostés? ¿Cómo mienten los malvados asambleas de Dios, los carismaníacos? Que dicen que la salvación todo depende en obras, y si tú haces malas obras después de ser salvo, pues tú vas al infierno. Ajá. Entonces, ¿para qué murió el Señor? ¿Para qué? Y si pierdo la salvación, ¿tiene que morir otra vez el Señor? Claro que no, murió una sola vez. Según la palabra de Dios, salvación es vida eterna. Esto no puede pecar, esto sí. Pero esto nunca, jamás irá al infierno. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, empero, hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en ¿quién? En Él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. 1 Corintios 1:13. Quiero enseñarles que estamos en Cristo si estamos salvos. De Él, empero, sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Oiga bien, sois vosotros en Cristo Jesús. Mi posición como un cristiano en los ojos de Dios es sellado. Dios me ha hecho una nueva criatura. Dios me perdonó de todos los pecados pasados, presentes, futuros. Nací de nuevo como un hijo de Dios. Fui justificado, es decir, que nunca en los ojos de Dios he pecado. Tengo una herencia, tengo vida eterna y estoy en Cristo. Mi posición está firme. Estoy seguro en Cristo Jesús. No puede ir al infierno mi alma. Esto es tan importante. Sin embargo, hay gente que dice que son cristianos que ni entienden lo que he enseñado. Esto es la posición de un cristiano en los ojos de Jesucristo. Es sin pecado, porque ha sido perdonado de todos los pecados. Ahora vamos a Colosenses 3. Ahora quiero terminar hablando del estado de un cristiano, lo cual es un poco diferente. Colosenses 3:1 dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Por esto, y aquí miramos las dos naturalezas, mire lo que dice el versículo 5. Haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Fornicación, inmundicia, afectos desordenados, malas concupiscencia y avaricia, la cual es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también andabais en otro tiempo cuando viváis en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, sucias palabras, y más y más y más. ¿Ve la diferencia? Mi posición de la nueva criatura, mi alma y el Espíritu de Dios metido adentro, es salvo, siempre salvo. Y no puede pecar esto. Siempre va a ir al infierno cuando muero yo y salgo de mi cuerpo. Sin embargo, vivo en un cuerpo que todavía es un cuerpo corrupto. Todavía es un cuerpo con la naturaleza de pecado. Y mientras que vivo en este cuerpo, ¿sabes qué? La Biblia habla de mentir, la Biblia habla de adulterar, habla de fornicar, habla de mentir, habla de asesinar o homicida, habla de maldecir. Son cosas que uno puede hacer en el cuerpo. Si hacen estas cosas, ¿van al infierno? ¿Cómo? ¿Cómo puede ir al infierno Dios, que está metido dentro de mí? Entonces puede pecar un cristiano, pero lo que peca es el cuerpo. La nueva criatura no puede pecar. Esto quiero mostrarle. Vamos a 1 de Juan 3. Muy importante esto. Muchos que dicen que son cristianos, yo digo ni son cristianos porque no entienden lo que estoy enseñando.
piensan que la salvación depende en las obras. No pueden diferenciar entre esto y esto. Entonces ellos piensan, si el cuerpo hace esto o esto, va al infierno. No entienden que cuando uno de verdad es salvo, esto no peca. Es el cuerpo que peca y paga en el cuerpo por el pecado que hace, pero el alma no. El alma está rumbo al cielo en Cristo. Primero de Juan 3:6, mire lo que dice. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todos que están en Cristo no peca. Esto no peca. Mire lo que dice primero de Juan 5:18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Cualquiera que es nacido de Dios no peca. Bueno, yo como salvo nací de Dios. No peco yo, es decir, que mi nueva criatura no peca. Pero ¿sabes qué? A veces yo, que ando en este cuerpo, yo peco. Maldigo a veces. A veces tengo mal pensamientos de, me gustaría matar a aquel, ¿verdad? A veces miro a una mujer y mi cuerpo dice, qué linda, cuánto quiero adulterar con ella. Pero ¿quién es que hace así? ¿La nueva criatura? 1000 veces no. Es mi carne que quiere y mi carne que peca. Por lo cual yo digo, le siento, Señor, yo quiero andar más en el Espíritu, no en la carne. Vamos a ver Romanos 7. Muchas cosas y falta mucho tiempo. Romanos 17. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Quizás el mejor cristiano que había vivido en todo el mundo. Mire cómo habla él. Romanos 7 y versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido bajo del pecado. Porque lo que hago no lo apruebo, mas pues lo que quiero, esto no hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Hay cosas que no quiero hacer, que son pecado, y lo hago. Peco, dice él. Pues fue al infierno el apóstol Pablo. Claro que no. Dice, y si lo que no quiero, 16, esto hago, consiento que la ley es buena, de manera que yo no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo puede decir él? Yo no peco. No peco cuando peco. ¿Cómo pudiera decir así? Porque está diciendo, aquí soy yo. Yo soy la nueva criatura. Cuando peco, no es yo que peco, no es esto. Sin embargo, es esto que peca. El pecado que mora en mí, en mi cuerpo. El cuerpo es que peca, pero la nueva criatura en ninguna manera. Por esto un cristiano nunca puede ir al infierno. Habla más y más de esto y versículo 24, oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias a Dios, dice, a nuestro Señor Jesucristo, y más y más y más. Dice, más con la carne a la ley de pecado. Está mostrando aquí el apóstol Pablo la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de guerra. Debemos pelear siempre el cuerpo contra el espíritu. Cuando somos salvos, debemos andar en el espíritu, obedeciendo el espíritu, haciendo las obras de Dios en la nueva criatura. Pero sin embargo vivimos en un cuerpo de pecado. Y a veces el cuerpo quiere resucitar y quiere hacer lo que quiere, y a veces el cuerpo peca. Entonces la vida cristiana es pelear contra el cuerpo. Hacer morir, como hemos leído en Gálatas. Dice en Gálatas 5, vamos ahí. Necesito terminar. Pero ¿ve la diferencia? Un cristiano no puede pecar. ¿Por qué? Porque esto no peca. Pero sí puede pecar un cristiano. Sí puede pecar. Porque el cuerpo, la carne, es un cuerpo de pecado, con naturaleza de pecado, que quiere hacer malas cosas. ¿Debemos obedecerlo? No. Pero hasta Pablo dijo que él no pudiera hacer bien
a veces siempre cayó en el pecado el cuerpo, porque él tenía que poner abajo el cuerpo. Vamos a ver. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad por ocasión a la carne, sino que os sirváis por amor los unos a los otros. Tenemos libertad en Cristo, pero no debemos usar esta libertad para obedecer la carne. Dice él en capítulo 6 de Romanos que debemos servir y andar en el Espíritu y no rendirnos a los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Es una batalla siempre la vida cristiana. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no cumpliréis las concupiscencias de la carne. 7. Porque la carne codicia contra el Espíritu. Así es la guerra, la batalla. Y dice, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quieres. Versículo 19. Manifiestas son empero las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y más y más y más. Una lista grande de las cosas de la carne. ¿Debemos obedecer a la carne como un cristiano? Claro que no. Debemos andar en el Espíritu. Pero ¿qué tal si un cristiano peca en su cuerpo? ¿Pierde todo esto? En ninguna manera. Cuando ya está sellado el Espíritu Santo, ¿cómo puede salir? Si sale, entonces no fue sellado. ¿Puede mentir Dios cuando dijo sellado? No. ¿Qué pasa? Bueno, algunos dicen, si uno es un cristiano y comete adulterio, ya va al infierno cuando muere. ¿De veras? Vamos a ver. Yo no estoy diciendo que debes hacer esto, no. Pero quiero mostrarte un hombre que cometió adulterio y ni perdió su salvación. Todavía era salvo. Mire lo que dice, 1 Corintios 5, 1. Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguna tenga la esposa de su padre. Más y más y más está hablando, y el apóstol Pablo dice en versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás, ¿quién? El adúltero, salvo, cristiano, para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ve lo que dijo? Entregar la carne a Satanás. Lo que él hizo en la carne, tenía que pagar en la carne. Hizo adulterio en la carne, tuvo que pagar en la carne, la destrucción de la carne. Pero su espíritu está salvo. Su alma es el mismo de su espíritu, porque ya están juntos, una nueva criatura. Entonces, salvo, una vez salvo, siempre salvo. Esto está salvo, esto va al infierno. Es la posesión adquirida o comprada de Dios. Es de Dios su alma y el espíritu mora adentro. Esto siempre va al infierno, al cielo. Si hace esto o esto, aunque que no debemos hacerlo, no pierden la salvación. Aquí miramos a uno que cometió eso y Dios dijo, ¿va al infierno él? No, dijo que su cuerpo o su carne sea destruido. Pero esto es salvo. Ahora, esto no es una excusa a pecar. Algunos escuchan un mensaje así y dicen, oh, entonces hay una mujer muy bonita que vive ahí, yo soy salvo, entonces ya, bueno, no. Debemos andar en el espíritu, no en la carne. Entonces no debemos hacer esto, la fornicación. 1 Corintios 6, 18, huid la fornicación. No debemos hacer cosas así. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 2:19? ¿Qué dice el apóstol Pablo? 2 de Timoteo 2:19. Mire lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme. Bueno, son los fundamentos, ¿verdad? Firme en Cristo, la salvación. Teniendo este sello, estamos sellados. Dice, el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Si estamos salvos, si somos salvos,
debemos apartar de estas cosas lo mejor que podemos. Si hagamos, no perdemos la salvación, perdemos comunión con Dios, perdemos galardón en el cielo, pierda su testimonio. Ve si uno es un cristiano de verdad y hace esto, o esto, o esto. ¿Qué van a decir los demás? Dice que es un cristiano. Mire. Pero Pablo dijo, yo soy el más peor pecador que hay. Fue al infierno Pablo. La cosa que debemos entender es la diferencia entre nuestra posición y el estado. La posición es en los ojos de Dios, uno que es salvo es así. Pero el estado es cómo andas hoy. Esto sí puede cambiar. Quizás tú eres un cristiano pero siempre usas malas palabras. Bueno, su estado es un cristiano mundano. Quizás tú eres un cristiano pero quieres ver las películas del mundo. O quieres mirar a la pornografía. Su estado es viviendo mal. Pero siempre eres salvo. El estado debe ser evitando estas cosas, viviendo bien. Entonces hay una diferencia entre su posición y su estado. Quizás su estado es, andas mal en vez de andar bien. Mañana levanto, no quiero hacer nada y voy a dormir. Mi estado es perezoso. El día que viene, del día siguiente, despierto y hago mucho. Mi estado es, ando bien. Su estado se puede cambiar. Porque esto depende en tú pelear contra la carne. Depende en tú hacer la guerra. El apóstol Pablo dijo que he peleado la guerra buena, ¿verdad? Al fin de esta vida. Que es decir, que él peleaba no solamente contra Satanás y el gobierno y todo. Él hizo la batalla contra la carne. Así es el mensaje. Espero que pudiste entender muchos otros versículos que quise decir. Pero la pregunta es esto. ¿Entiendes esto? Si no entiendes esto, no puedes ser salvo. Antes de ser salvo, yo anduve 4 años en esta iglesia, la Asamblea de Dios. Me mintieron bastante ellos, diciendo, todo depende en tus obras. Y si tú puedes aceptar al Señor, pero si no andas bien, tú vas al infierno. Y yo viví así, quiero hacer bien, quizás fui al cielo, quizás no, yo no sé. Y ni fui salvo. Porque yo no entendí que mi salvación era todo en Cristo. Él hizo todo para salvarme. Y cuando yo acepté, Él hizo todo para guardarme, perdonarme y todo. Y mi posición es salvo y seguro en Cristo Jesús. Esto no entendí. Y si uno no entiende, no puede ser salvo. Pero cuando uno recibe al Señor y es salvo, hay que entender, ahora en su vida tú tienes que andar bien. ¿Cuál es su estado en los ojos de Dios? ¿Viviendo santo hoy o viviendo mundano hoy? ¿Haciendo bien o haciendo mal? Esto no depende de su salvación. La salvación es segura en Cristo. Pero ahora que estamos salvos, si tú eres cristiano, debemos pelear con toda nuestra fuerza en contra del pecado. No perdimos la salvación. Ya está seguro todo. Pero podemos perder galardones en el cielo. Eso no quiero. No quiero tampoco que tú mal entiendes. No quiero también tú que pierdas su testimonio. Quiero que andes bien. Porque hay gozo en servir al Señor. Y es triste andar en pecado. Como un cristiano viviendo con el mente y sabiendo que has pecado, duele. Otro versículo y vamos a terminar. Mira lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo que está adentro sellado hace así. Y cuando peca, un cristiano siente muy mal. Y dice, es cierto, yo no debería haber hecho esto.
y siente muy mal un cristiano. Por esto quiero enseñarle bien la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que la salvación es vida eterna. Cuando uno es salvo, está sellado. Es una nueva criatura, perdonado de todos los pecados. Ha sido nacido de nuevo, es un hijo de Dios justificado, un heredero con Cristo, con vida eterna en Cristo Jesús. Su salvación es seguro en el Señor. Ahora, ¿cuál es su estado? ¿Cómo andas hoy? ¿Viviendo bien o viviendo mal? ¿Santo o sucio? ¿Cómo vives como un cristiano? Si amas a Dios, debes andar bien. Bueno, Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Hasta luego.